Quiero agradecer al Ayuntamiento pues, la organización de estas conferencias sobre historia de Albacete. Yo creo que eran muy necesarias porque todavía pues, quedan muchos aspectos muy desconocidos de la vida de la población. Y bueno, pues yo también quiero, claro, empezar agradeciendo que Aurelio, como coordinador de este libro, pues se acordase de mí entre tantos especialistas y en la Librería Popular también confiaron en mí para escribir un capítulo entre este grupo de compañeros tan alto nivel. Quiero darles también las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde en este ambiente pues ciertamente complicado. Y bueno, muchas personas que seguro que querrían estar aquí, que me lo han dicho y tal y no pueden estar, pues que tampoco se preocupen, porque gracias a nuestro querido compañero Virgilio Cencerrado pues también se están grabando estas conferencias y sin duda pues luego las podrán escuchar en diferido. Bueno, pues como decía Aurelio, me voy a centrar esta tarde en un siglo y medio, el reinado de Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI y todo el siglo XVII, incorporando pues también la parte que ha escrito Pedro Joaquín García Moratalla, y voy a intentar pues que hagamos una serie de pinceladas. Habría mucho que hablar, pero nos vamos a centrar en una serie de aspectos que yo creo que reflejan bien este título que he puesto, desde una época en la que había pues, un desarrollo bastante importante y ciertas esperanzas a pesar de las dificultades, a otra época que es la del siglo XVII, donde hay una profunda crisis y donde van a ver ustedes cuando vayamos desgranando un poco los aspectos que hay algunos aspectos que vamos a tocar que nos van a resultar, pienso, de mucha actualidad, aunque nos separan casi 400 años de esta época. Bien, pues entroncando un poco con lo que los compañeros que me han precedido han comentado, ya Carlos Ayllón dejó pues aquí un poco puesto el tiempo, esta mitad del siglo XVI. En esta época pues saben que Albacete pertenecía al antiguo marquesado de Villena, de que se habían originado dos partidos, el partido de abajo, el partido de Chinchilla, en el que estaba Albacete, que desde el punto de vista religioso pertenecía a la diócesis de Cartagena, mientras que el partido de arriba, el de San Clemente, acogía a las poblaciones de esta zona y pertenecía al obispado de Cuenca. Había un solo gobernador, que tiene su sede en San Clemente, pero luego había un alcalde mayor en cada partido. Y vengo a decir esto porque aquí hay una de las características que vamos a ver luego en muchas ocasiones. Albacete siempre tuvo pues, la oportunidad de, siendo una población que no tenía pues, una gran raigambre, era una pequeña villa, pues siempre intentó ir ascendiendo puestos y situándose estratégicamente. En el año 1586 encontramos una noticia de que Albacete se postuló para ser la sede de la gobernación en lugar de San Clemente, aduciendo que su situación geográfica pues, resultaba muy conveniente al estar en el centro del marquesado. Y si no lo llegó a conseguir oficialmente, sí que sabemos que algunos gobernadores, como Musén Ruiz de Bracamonte, pues durante ciertos periodos residió en Albacete. Ese mismo año de 1586 pues no llegó ya tampoco a seguir más la pretensión de Albacete, porque es el año en que se divide ya el marquesado, desaparece y aparecen dos corregimientos, cada uno con su corregidor. Uno se queda en San Clemente y otro se queda en Chinchilla, de manera que Albacete pasa a estar integrado en esto que se llama el corregimiento de Villena, con dos ciudades que son, como ven ahí, Villena y Chinchilla, y 9 villas. Este es el intitulatio de una carta de uno de los corregidores, donde se dirige a las dos ciudades de Villena y Chinchilla, por tanto las más relevantes en la zona, y las villas de La Roda, La Gineta, nuestro Albacete, Tobarra, Ellín, Yecla, Sax, Almansa y Bes. Esta era pues un poco la organización que ahora diríamos regional en la que se integraba Albacete. Y vemos un poco la misma situación. Había dos ciudades, Villena y Chinchilla, de mayor regambre, donde el corregidor pues era su sede, ¿no? Pero Albacete, poco a poco y de manera oficiosa, va consiguiendo que los corregidores residan en nuestra población. Y esto lo sabemos porque en los libros de bautismo se conservan partidas donde diferentes corregidores bautizan hijos en Albacete, lo cual nos indicaba que tenían su casa de morada en Albacete, tenían su familia en Albacete y sus hijos nacían en Albacete. Por tanto, si no de manera oficial, pues de manera oficiosa, Albacete fue consiguiendo tener el corregidor pues residiendo, por lo menos algunos de ellos, en la villa. Particularmente me voy a referir a don Diego de Oca, que fue corregidor en dos periodos, en 1623 hasta 1629, cosa que era rara, normalmente solamente tenían 3 años,
Estuvo mucho tiempo viviendo en Albacete y tuvo relaciones con algunos nobles de la zona, y ahora vamos a ver un poco cómo también anudó lazos con algunos de los potentados, entre comillas, de Albacete. Esto del corregidor pues era una situación que a veces daba lugar a conflictos. Muchas de las poblaciones de esta zona pretendieron eximirse de la autoridad del corregidor para tener su propia justicia sin la intervención del corregidor. En el año 1634 hay una iniciativa para que llevan ciertas poblaciones de quitarse de la justicia del corregidor o de la autoridad del corregidor, pero en ese momento Albacete precisamente lo que acuerda es sacar una cédula real para no eximirse, por la que paga al rey 4.000 ducados, una cantidad muy fuerte. Y pocos años después, en el año 1643, se paga por lo contrario, se paga por eximirse nada menos que 12.000 ducados. Parece ser que el pago anterior no se había completado y ahora se hace este en un momento que, como vamos a ver, la crisis económica es brutal. Y sin embargo se paga 2 veces por una cosa y por su contraria. Esto se puede deber a que en el seno del ayuntamiento había 2 grupos enfrentados, que luego hablaremos, y en un primer momento predominaron los primeros que se apoyaban más en la autoridad del corregidor, y cuando estos cayeron un poco en su dominio, pues predominó la otra facción y consiguió eximirse de la autoridad del corregidor. En el año 1672 esto se anularía por una serie de desórdenes que hubo y volveríamos otra vez a estar en la autoridad del corregidor. ¿Cómo era la organización del municipio a nivel local? Pues aquí me gustaría empezar hablando de una cosa que podríamos un poco relacionar con el efecto mariposa, ¿no? Ya saben ustedes, una mariposa bate las alas en Hong Kong y al mismo tiempo pues ocurre, pues aquí nos pasa una cosa similar. En las ciudades del Marquesado de Villena, el antiguo Marquesado de Villena, Albacete entre ellas, tenían un sistema de elección de oficios en el que cada año se elegían los oficios que formaban el ayuntamiento. Era un sistema electivo, era un sistema de 33 personas aquí en Albacete. No crean que era un sistema demasiado democrático, porque esos 33 ya en la primera mitad del siglo XVI hay quejas de que eran siempre los mismos. Tenían que tener un nivel determinado de riqueza y se perpetuaban, ¿no? Iban pasando los oficios en sorteo, pero entre ellos, de manera que siempre eran los mismos. Sin embargo, en 1543 pasa una cosa que sacude completamente la organización institucional y que va a tener muy largas repercusiones. Estamos en el contexto de una guerra, la guerra con Francia, la cuarta guerra que Carlos I tiene con Francisco I de Francia, saben que fueron enemigos durante todo su reinado. Esa guerra empieza en 1542 y el emperador sale al frente del ejército y deja de regente en España a su hijo, el entonces príncipe Felipe, que va a ser luego Felipe II, aquí lo han pintado por la escuela de Tiziano unos años después, en torno a 1550. Lo deja, como digo, como regente, tiene él 16 años, tiene un consejo de regencia y tiene que hacerse cargo de la gobernación de todo el territorio, ¿no? Desde el campo de batalla, Carlos les pide urgentemente dinero y toman una decisión, no sé hasta qué punto el príncipe o hasta qué punto también el consejo de regencia, que, como digo, va a tener muy larga repercusión, porque deciden vender los oficios de regidor. Había 6 oficios de regidor aquí en la villa, 2 jurados, 2 alcaldes ordinarios y un alguacil mayor. El 10 de agosto de 1543 se recibe en Albacete una cédula real del entonces príncipe, como digo, donde ordena vender los oficios. Y ordena vender 8 oficios, los 6 de regidores y 2 más desapareciendo los jurados. En la motivación que tiene la carta, pues dice que claro que hace falta dinero para la guerra, lo presenta como una guerra contra el infiel porque los franceses estaban aliados con los turcos. Y además pues dicen también que era una manera de que los oficios pues se mantuvieran estables en personas que tuviesen condiciones para ejercerlos. La justificación pudo estar bien, pero en realidad lo que encontramos es que los oficios se venden por cantidades mínimas de 400 ducados, que era una cantidad en torno a los 150.000 maravedís. Cuando luego veamos los precios de los mantenimientos se darán cuenta hasta qué punto esto era una pequeña fortuna o una gran fortuna, ¿no? Y en adelante todos los que quieran ser regidores le tienen que comprar el oficio al rey. En principio son cargos que los hace de manera vitalicia. Se supone que cuando la persona que lo adquiere muera, pues ya se va a acabar ahí el oficio. Pero enseguida empieza una práctica que es la resignatio in favorem, que consiste en que la persona que lo tiene puede libremente renunciar a ese oficio en otra persona,
con la sola condición de sobrevivir 20 días a la renuncia y que el que lo recoge, el que lo toma, saque nuevo título, pagando una cantidad al rey también por refrendar el traspaso. Con lo cual, el rey o la monarquía encuentra en esta venta de oficios una fuente de dinero muy importante en tiempos de mucha necesidad, y los que tienen dinero pues encuentran una vía para colocarse en los oficios de regimiento y tenerlos pues de manera casi indefinida con esta práctica. Los oficios, además, viendo que el filón era bueno, pues van aumentando. El rey va creando nuevos oficios que no existían, y así vemos que en 1557, cuando empieza el reinado ya de Felipe II adulto, ya hay 16 oficios, ya se han duplicado. Pero cuando él está en los últimos años de su reinado, en 1592, ya ha aumentado hasta 28. Como ven, el número va creciendo sin parar. Cada uno de estos oficios se vende y las cantidades van aumentando, ¿no? A finales del siglo se pagaban unos 1000 ducados, que era pues eso, una cantidad muy fuerte. Y no acaba ahí, ¿no? Porque empieza el siglo XVII y el filón sigue. Sí que es verdad que durante los primeros años del reinado de Felipe IV, cuando el conde duque de Olivares empieza su política reformista, en el año 1624 hay un intento de consumo. Para entonces había 33 oficios de regimiento, que desde luego era una desproporción teniendo en cuenta el número de población que ahora veremos, y se ordena, el rey en aquel momento Felipe IV ordena que se consuman y se queden en 12. Pero esto no tiene efecto, por una serie de circunstancias se subastan los nuevos oficios y antes de que se termine de hacer la subasta deciden dejarla sin efecto, con lo cual vuelven a tomar posesión los mismos 33 y la cosa continúa. Hasta el punto de que a 1650, cuando llegamos, tenemos 40 oficios de regidor en la villa de Albacete. Para que se hagan una idea, en proporción por vecinos o por número de habitantes, es mayor la proporción en Albacete que en Madrid, que era la villa que era sede de la corte, y que desde luego pues el volumen aquí de actividades y de ocupaciones del municipio no justificaba para nada tener tantísimos regidores. Y además, claro, llega un momento en que ya por mucho que se van aumentando los oficios, pues llega un momento que hay que llegar a un tope, y además los mismos que están en el ayuntamiento ya no son partidarios, porque claro, su poder se va diluyendo a medida que se va parcelando entre más personas. Entonces se recurre a un expediente que es conceder algún tipo de prerrogativa, y los regidores que tienen el oficio pues lo ven bien, ¿no? ¿Qué prerrogativas tienen? Pues algunos oficios se transforman en hereditarios, les dan, a cambio de un servicio económico, les dan la prerrogativa de que el oficio sea un bien más que se puede transmitir por herencia sin tener que sobrevivir ya, y que viene a ser pues como cualquier otro bien que uno puede a su muerte dejarlo en herencia o comprarlo, venderlo o hacer con él lo que quiera. Otras prerrogativas que se venden, pues por ejemplo la de entrar con armas en el ayuntamiento. Esto ya lo habíamos encontrado tempranamente en el año 1559, cuando se vende un oficio muy singular que es el de alférez mayor. El alférez mayor era un oficio sin demasiada importancia, con una serie de funciones militares, pero que cuando se vende o se enajena, por decirlo con la terminología de la época, asociado a un oficio de regidor que tiene una serie de preeminencias. Puede entrar con armas en el ayuntamiento, cosa que estaba prohibida para los demás, se sienta delante de los demás, vota el primero, aunque detrás de los alcaldes ordinarios, sin guardar la antigüedad. Y esto, que pueden parecer unas cosas honoríficas, en aquella época eran muy valoradas y por eso estaban dispuestos a pagar mucho dinero. Este oficio costó 1.300 ducados, cuando por esta época valían unos 450 los oficios. Y lo adquirió Pedro Carrasco, del que luego vamos a hablar, porque la familia Carrasco es la que se hizo, digamos, dueña del poder municipal en toda esta época, que luego vamos a seguir hablando. Al final lo que ocurre es que los oficios se transforman en un bien más. Incluso pues llegan momentos en que por las herencias y demás recaen en personas que no pueden legalmente ejercerlos. Si recaen en una mujer, en un menor de edad o en un clérigo, no lo pueden ejercer. Ni las mujeres, ni los menores, ni los clérigos podían ejercer esos oficios municipales. Con lo cual, si ocurría esto, pues los ponían en cabeza de otra persona, de un familiar o de alguien al que, digamos, le alquilaban el oficio. Con lo cual la estabilidad al final pues también se perdió. Bien, pues estos regidores, porque ya ven que son muy numerosos, se reunían semanalmente, normalmente los sábados, en el ayuntamiento ordinario. A partir de 1602, el corregidor, que era don Ginés de Rocamora por entonces, ordena que se hagan 2 ayuntamientos ordinarios, martes y sábados.
Aunque luego es verdad que las épocas de mayor crisis, cuando menos actividad había, pues se van reduciendo y no se hacen tantos ayuntamientos. Pero bueno, en estos días los oficiales capitulares, que eran los regidores fundamentalmente, alcaldes, alguacil y los escribanos que existían sin voz ni voto, pero que dejaban el testimonio en las actas capitulares, pues se reunían, como digo, en la sala del ayuntamiento, que estaba en la Plaza Mayor, era de Santa María de la Estrella, la advocación que ya hemos comentado en otras ocasiones, y luego también había ayuntamientos extraordinarios cuando surgía algún tema que había que tratar, pues el portero avisaba a los capitulares que acudieran y se hacía el ayuntamiento extraordinario. Con muy poca frecuencia, en algunas ocasiones extraordinarias, encontramos también ayuntamientos abiertos, en los que se cita a todos los vecinos, sobre todo cuando son ocasiones, digamos, solemnes. Por ejemplo, el día 8 de diciembre de 1624, aquí se decidió que todo el concejo votase el dogma, que entonces no era dogma, de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Aquí hubo una devoción concepcionista muy importante. Entonces se citaron en la Iglesia Mayor de San Juan, ya no en la sala capitular, todos los oficiales del ayuntamiento y todos los vecinos. Al hablar de vecinos hablamos de hombres mayores de edad, que eran los que en aquel momento contaban como vecinos, todos los que quisieron acudir, y se hizo allí el ayuntamiento abierto y se decidió que todos guardasen pública y privadamente, defendieran la Inmaculada Concepción de la Virgen. Esto es, como ven, en 1624, y el dogma no lo proclamó el Papa hasta 1854, creo recordar, con lo cual aquí nos adelantamos ya mucho a este tema. ¿Cómo eran los ayuntamientos ordinarios? Pues normalmente empezaban con una misa. Había un capellán y había un servicio de aderezo del altar, que por cierto estaba un poco descuidado. En 1602, don Ginés de Rocamora, que era el corregidor, les echó un poco la bronca, diciendo que los aderezos de decir misa estaban indecentes y estaban en muy malas condiciones, y que los sustituyeran y pusieran unos adecuados. Después de la misa, en la que impetraban pues la gracia para decidir adecuadamente, entraban en la sala y se sentaban por un orden. Ya digo que esto era una premisa o una prerrogativa muy apreciada. Los alcaldes ordinarios, que eran 2, y detrás entraba el alférez mayor, el alguacil mayor cuando luego se vendió el oficio, y ya el resto de regidores preeminentes, y por último los demás regidores ordinarios por orden de antigüedad. Y en ese mismo orden votaban. Las armas tenían que quedarse fuera. Y esto pues ya digo que era una precaución, porque a veces pues digamos los ánimos se alteraban un poco y no se podía entrar con armas para evitar enfrentamientos mayores. Pero algunos oficiales compraron esa prerrogativa, empezando por el alférez mayor, y entraban con armas, generalmente espada y daga, eran las armas que se llevaban en el ayuntamiento. Cuando se recibía alguna carta del rey, una cédula real, una real provisión, se hacía una ceremonia de acatamiento. Los oficiales capitulares la ponían encima de su cabeza y la reverenciaban y la acataban. No siempre la cumplían, pero la acataban. Cuando venía un nuevo regidor o un nuevo oficial capitular a tomar posesión, se hacía también una serie de actos simbólicos. Le recibían, comprobaban que se cumplían las condiciones, y el nuevo, pues entonces se sentaba en su sitio, tocaba la campanilla, recibía las llaves de la sala, pues un poco el simbolismo de la toma de posesión. ¿Qué asuntos se trataban? Pues realmente el municipio en esta época era una instancia que tenía numerosas competencias que luego han sido absorbidos por la administración central. Pero bueno, aparte de las ordenanzas que se siguen promulgando todavía, pues se ocupaba también de mantener las calles, las vías de acceso a la población, gestión de los propios, los abastos, que ahora hablaremos, distribución de impuestos, que me voy a detener luego un poco más en ella, pero también se encargaba de la sanidad, se encargaba de la enseñanza, se encargaba incluso de la crianza de niños expósitos. Bueno, pues había mucha autonomía en estos temas, y una función muy apreciada por los oficiales capitulares era elegir al resto de oficios municipales que no entraban en el ayuntamiento, pero que hacían una serie de funciones: el mayordomo de propios, el mayordomo del pósito, los diferentes letrados que asesoraban, los oficios militares, en fin, los fieles que se encargaban de la recaudación de impuestos. Todo esto lo elegían los oficiales, y era un momento de, digamos, estelar, porque podían colocar en los oficios a las personas que ellos desearan, sus clientes, sus familiares, etcétera. Se hacía un sistema de elección por sorteo para el caso de los capitulares, y había mitad de oficios. Los hidalgos tenían derecho a que se reservase la mitad de oficios, aunque aquí hidalgos había muy pocos, apenas un 2% de la población, con lo cual iban favorecidos, que proporcionalmente les podía corresponder con más frecuencia oficios.
Para los oficios no capitulares se hacía una votación nominal en la cual pues cada uno de los oficiales, de los regidores que eran los mayoritarios, proponía una serie de candidatos y por mayoría pues se designaban los candidatos. Y como anécdota tenemos algunas noticias de lo que podríamos llamar, entre comillas, oposiciones. Por ejemplo, en 1614 el corregidor ordenó que se hiciese pues una prueba entre dos candidatos que había a ser preceptor de gramática. Mandó que se citaran delante de los clérigos, el guardián del convento de San Francisco, el de San Agustín, los letrados y los médicos de la villa, se citaran a los candidatos e hicieran una prueba para ver la suficiencia que tenían a la hora de hacer su trabajo. Bueno, pues un poco como anécdota sería el antecedente, ¿no?, de una oposición. No crean ustedes que entonces el sistema de trabajo era como ahora, ¿no? Los alcaldes ordinarios, ahora lo comentaremos, aunque presidían el ayuntamiento, no eran los principales. Los alcaldes eran una mezcla de policías y jueces, porque se dedicaban, pues eso, a intervenir en causas civiles y también en causas criminales, y ante ellos pues también se hacían las escrituras de curaduría, por ejemplo, las de tutela, las de emancipación, se examinaban los oficiales. Realmente el resto de regidores, lo que ahora llamaríamos concejales, eran los verdaderos, digamos, dueños de la situación. Y no había una distribución como ahora, ¿no?, que hay diferentes concejalías con diferentes asuntos. Aquí todos se entendían en todo, no había división en este sentido, y lo que se hacían eran comisiones, ¿no? Cuando había, pues por ejemplo, que tratar, pues no sé, de recaudar un impuesto o había que examinar a alguien y tal, pues se nombraban normalmente dos regidores comisarios para que resolvieran la cuestión e informaran al resto del ayuntamiento. Como comisión estable encontramos la del Santísimo Sacramento. Todos los años se hacía una fiesta del Corpus, diríamos, con bastante lucimiento, teniendo en cuenta, bueno, pues que aquí no era el nivel de Toledo, ¿no? Pero el ayuntamiento destinaba cada año de 45.000 a 50.000 maravedís, que era una cantidad bastante fuerte, a hacer la fiesta del Santísimo Sacramento. Había una procesión, era un momento muy apreciado, iban los oficiales capitulares en forma de ayuntamiento. Incluso en el año 1613 riñeron entre ellos, por ver cuál de los alcaldes tenía que ir a la primera mano, a la mano derecha. El de los hidalgos decía que por ser hidalgo tenía que ir él, y el de los ciudadanos decía, los pecheros o de los que pagan impuestos, que le correspondía a él porque ese año su sorteo había salido primero. Al final se tomó una decisión salomónica, que no fuera ninguno, para evitar que hubiese pendencias y que, bueno, pues se hiciese o se hiciese de manera indigna la procesión, ¿no? Además, pues se hacían toros, se hacían fiestas, se hacían danzas, se daba limosna a los pobres, se daba algún refrigerio también a los capitulares, y era pues una fiesta pues bastante, se hacían iluminaciones en las calles, una fiesta bastante celebrada. Solamente hubo también dos comisiones estables, una para el control de los gastos, porque claro, cuando llegamos a la crisis económica, que vamos a ver luego muy fuerte, pues hay que controlar en qué se gasta el dinero y hay una comisión estable para ver ese gasto. Y otra comisión, fíjense, para la regulación del riego. Hasta tan punto era importante el riego con las aguas de la acequia que hay una comisión estable en el año 1630 para que se vaya controlando el riego. Aquí tenemos, pues para que lo vean, un libro de actas capitulares del siglo XVII. Ven que es una encuadernación mudéjar, este está en un estado relativamente bueno de conservación, muy bonito, está encuadernado en pergamino, y está nuestro archivo histórico provincial, y aquí ven una imagen de una de las actas, solamente para que vean el gran número de oficiales que firman al final del acta de la reunión. Este es el corregidor, don Ginés de Rocamora. Aquí está don Juan Carrasco, el alférez mayor, que luego hablaremos. Bueno, pues como ven hay un montón de oficiales que firman al final del acta, y al final están los escribanos que dan fe de que todo se ha desarrollado de la manera que hay. Gracias al trabajo de estos escribanos hemos podido ahora conocer pues todas estas cosas que les estoy contando y muchas otras más. Como les decía, los verdaderos árbitros de la vida municipal eran los regidores. Los alcaldes se elegían cada año y además los elegían los regidores, con lo cual pues realmente no tenían una continuidad, una estabilidad como para poder hacer, peso en las decisiones del concejo. Y entre los regidores es curioso porque encontramos dos grupos que se mantienen pues estables a lo largo de este siglo y medio, prácticamente. Y es curioso también que cuando hay que votar y tal, si va uno siguiendo las votaciones, se observa una auténtica disciplina de voto. El que votaba primero, uno de los grupos estaba encabezado por el alférez mayor, que ya hemos dicho que primero fue Pedro Carrasco, después don Juan Carrasco, luego don Pablo Carrasco de Oca,
y ellos son un poco los que marcaban la tónica. Lo que votaban ellos, pues todos sus seguidores, sus allegados, sus familiares o sus clientes votaban lo mismo, ¿eh? Y esto hacía que realmente luego fuese muy difícil pues revertir esas decisiones, y realmente tampoco había ninguna medida para controlarles. El corregidor, al cabo de sus 3 años de mandato, pasaba a un juicio de residencia en el cual pues se tomaban cuentas y tenía que dar pues eso, cuentas de su actividad. Pero los regidores, unos porque eran vitalicios y otros porque eran hereditarios, no tenían ni por qué cesar en su oficio, podían ser regidores toda la vida, nadie les tomaba cuentas, ¿eh? Y además entre ellos, al estar unidos por estos lazos familiares o clientelares, pues digamos que se defendían, hacían una piña y raramente se les podía tomar responsabilidad. De estos dos grupos, como digo, pues el principal, el que se mantiene más cohesionado, es el que sustenta el alférez mayor, que en la segunda mitad del siglo XVI es Pedro Carrasco. Hay un momento conflictivo, incluso queda constancia de que hubo un intento de asesinar a Pedro Carrasco, otro regidor, Jorge de Alcañabate, parece que le intentó asesinar, no lo consiguió, y ya no tenemos más noticias de algaradas violentas ni de intentos de asesinato, pero sí que ese predominio de la familia Carrasco se mantiene, y en la primera mitad del siglo XVII, por manera coloquial diríamos que no se movió una mosca en Albacete sin que don Juan Carrasco, que era el alférez mayor, se enterara e incluso sin quien lo consintiera, ¿eh? Sí que es verdad que al final de su vida, luego comentaremos, hay una quiebra en su poder, ¿eh? Y hay un momento en que pierde esa influencia, es el final de su vida, su hijo se queda muy pequeño, luego lo veremos, pero luego recuperan también un poco pues esa predominancia. ¿Cuáles eran los momentos de mayor choque? Pues ya lo he comentado, ¿no? Los momentos de elección de oficios, que eran los momentos en los que realmente pues ejercían ese poder para poder elegir o situar a sus candidatos en distintos oficios. Y ahí hay un poco de todo, ¿no? Siguiendo las elecciones de oficios, hay años en que nombran candidatos que estaban manifiestamente ausentes, incluso alguno que estaba en Lima, ¿eh? Y cuando los demás protestan le dicen, bueno, pues que igual podía venir, o que si no, pues ya nombraría a alguien para que en su lugar ejerciera. Otras veces pues hacen, digamos, trampas, ¿no? Porque a los hidalgos que había, pues si el grupo de regidores no le convenía que se presentara, le ponían en duda su hidalguía, le obligaban a pleitear y por lo tanto no podía entrar en las elecciones hasta que el pleito no se concluyera. Y en algunas ocasiones incluso se dice que algunos se quejan de que les forman alguna causa por cualquier denuncia, causas banales, que les meten en la cárcel un día o dos, lo suficiente para que no puedan participar en la elección, y luego ya les dejan, ¿eh? O sea que ya pues había ahí, digamos, muchas triquiñuelas en las que podríamos extendernos mucho, pero bueno. ¿Contra esto qué se podía hacer? Pues realmente no mucho. Se podía recurrir al corregidor, pero el corregidor, pues muchos de ellos fueron también muy amigos de los alféreces mayores, les debieron también muchos favores, y aunque los corregidores no solían ser o no debían ser de las zonas en las que ejercían su corregimiento, pues al final acababan teniendo muchos lazos de todo tipo, y el recurso a la autoridad del corregidor pues se vio a menudo poco relevante. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues recurrir a la Real Chancillería de Granada, ¿no? Ante quien se podía pleitear y se podía pedir que enviasen un escribano, un receptor, para que mantuviese la legalidad en el momento de la elección, o incluso pues poner pleitos, que a veces las sentencias se demoraban mucho tiempo, con lo cual en la práctica pues era difícil hacer este control, ¿no? Bueno, vamos a pasar a considerar otro aspecto que sería el de la demografía, ¿eh? Y vamos a ver un poco la razón por la que decimos que la segunda mitad del 16 fue una etapa de crecimiento. Aquí vemos un poco pues las cifras, ¿no? Y creo que la gráfica habla bastante. Aquí estamos hablando de vecinos. Hay que tener en cuenta, como decía antes, que vecinos eran los cabezas de familia, los hombres mayores de edad. Por lo tanto, para pensar en habitantes hay que multiplicar el número de vecinos por 4 o 5 personas, según los autores, que serían pues la que sería la composición mediana de una familia. Cuando decimos que empezamos esta etapa de la mitad del 16, vemos que hay una bajada a los 900 vecinos, porque es el momento en que la Gineta se independiza de Albacete, se hace villa y perdemos, por tanto, los vecinos que eran de la Gineta, unos 100 y pico posiblemente, que, por tanto, menguan la población de Albacete. Después vemos que aquí, en los años 60, 70, hay un crecimiento bastante importante, que va a venir relacionado con que son deportados a Albacete moriscos en razón o en relación con la sublevación de las Alpujarras. Luego intentaré hablar un poco de ellos. Se asientan aquí en Albacete de manera forzosa, pero claro, tienen pues un crecimiento importante de la población. Y vemos que llegando pues al inicio del siglo XVII, Albacete tiene unos 1.500 vecinos.
una de las mayores poblaciones de la zona. Solamente Villarrobledo, que superaba los 1.600, era mayor. Chinchilla por esa época tenía unos 600 y pico, es decir, que realmente ven que Albacete en la segunda mitad del 16 pues tiene un crecimiento importante. Al llegar aquí a 1612 hay una nueva bajada. Es la época en la que se expulsan los moriscos y por tanto, bueno, pues eso también influiría en que se perdiera una parte de población, que luego también pues hablaremos un poco de sus características. Y como ven ya, pues a partir de esos años, a partir de los años 30, es un puro declive. Llegando a 1650 tenemos apenas 600 vecinos. Una contracción brutal. Hay que tener en cuenta que estas cifras están tomadas de padrones municipales y de actas municipales y muchas veces se hacían estos actas o estos padrones en relación a la recaudación de impuestos. Y también es verdad que al concejo le convenía un poco llorar, es decir, que tenemos pocos vecinos, que podemos pagar poco. Con esa pequeña salvedad, pues en todo caso lo que está claro es que la despoblación es muy importante. A final del siglo, hacia 1694, llegaremos a los 900 habitantes, recuperando lo que teníamos a mitad del siglo XVI. Fíjense qué diferencia, ¿no? Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué es esta contracción, no? Pues hay una serie de razones, ¿no? Vamos a intentar verlas. Los de aquella época, los del concejo, lo tenían muy claro. Una de las principales razones de la despoblación era la enorme presión fiscal que sufría, en este caso, nuestra población, también otras, no va a ser la única, ¿no? Pero aquí se quejaban muy amargamente porque decían que estaban fritos a impuestos, por decirlo de una manera coloquial. Yo creo que esto les va a sonar a todos como si lo estuviéramos tomando casi de las noticias ahora del periódico. Pero la presión fiscal era tremenda. En aquella época el Estado pues no tenía herramientas, no tenía instrumentos como para garantizar la recaudación de los impuestos, sino era recurriendo a los municipios. Y los municipios, en este caso a veces se quejaba de que sus pobladores se iban a vivir a sus aldeas o a sus fincas de labor con tal de no estar avecindados y no tener que pagar tanto, ¿no? Y esa era una de las razones de la despoblación. Se recaudaban impuestos locales y se recaudaban impuestos a nivel general. Había impuestos ordinarios e impuestos extraordinarios. No me quiero detener mucho porque esto es un capítulo que nos llevaría horas, pero solamente por dar unas pinceladas, ¿no? Había impuestos que se pagaban en moneda, pero también en especie. Por ejemplo, Albacete tenía que contribuir con trigo que se enviaba a la corte, para el mantenimiento de la corte. Había que contribuir con carros. Cuando la corte hizo la mudanza que Felipe III hizo a Valladolid en 1601, hubo que mandar carros para transportar todos los bagajes que suponía el llevar la corte desde Madrid a Valladolid. También por motivos militares, ahora lo veremos, también a veces había que llevar carros para transportar las tropas y demás. Y otro tipo de impuestos eran los trabajos. A los vecinos se les podía obligar a hacer trabajos, por ejemplo, las epidemias, que ahora hablaremos de ellas, pues se les fuerza a colaborar o a construir cercas para evitar que entre a aislar la población, ¿no? Esta configuración a la perimetral que tenemos, pues también se hacía entonces. Ahora, no todos los vecinos sufrían igual los impuestos, porque los hidalgos estaban exentos de la mayoría de los impuestos, y también los clérigos y los que tenían un oficio del concejo. Otra de las razones para desear ser oficial del concejo, claro, porque se evitaban pagar muchos de los impuestos, con lo cual la carga proporcionalmente recaía con mucha fuerza sobre el resto de los vecinos. Había impuestos, de una manera muy sencilla, que se pagaban por reparto directo. Había una cantidad a recaudar, por ejemplo, la alcabala. La alcabala es un impuesto que grababa el 10% de las ventas. Como hubiera sido muy difícil tener que ir detrás de cada venta para ver cuánto era lo que montaba y el 10% a recogerlo, pues lo que se hacía era encabezar la población. Una cantidad determinada que se estimaba y que había que pagar. Esa cantidad a principios del siglo XVI estaba en 2.400.000 maravedís. En 1612 el concejo dice que esto no puede ser, que tal, consigue una rebaja a 2 millones de maravedís, y en los años 1640, en la década de los 40, ya consiguen que se lo rebajen a 1,5 millones. Esto nos está diciendo también la contracción que había en las transacciones comerciales, que el concejo dice que no puede de otra manera. Bueno, pues lo que se hacía era, una vez que se recaudaba y tal, ver la cantidad que había que repartir y nombrar unos repartidores que decían lo que cada vecino tenía que contribuir al total en función pues, de su volumen de negocios o su volumen de comercio que tuviera. Y luego se nombraron unos cogedores, que eran los que recaudaban el impuesto, iban cobrando a cada uno lo que tenía que cobrar. Y esto se incrementaba una cantidad que era el salario de los cogedores.
Había muchísimas dificultades y algunas veces los cogedores decían que fueran con ellos los oficiales de justicia para premiar a que pagasen porque era muy difícil cobrar. Otros impuestos se recaudaban por sisas, ¿eh? La sisa era pues un recargo que se hacía sobre un determinado producto, ¿no? Una parte, una octava parte o un duodécimo de parte correspondía al rey en cada venta. Por ejemplo, el concejo decidía cargarla, por ejemplo, sobre determinados artículos, sobre el vino, sobre el vinagre, sobre el aceite, sobre la carne, y cada vez que se compraba en el mercado alguna de estas especies, pues se recargaba con la octava parte. Hay que tener en cuenta que, claro, por ejemplo, los propietarios que tenían grandes bodegas no tenían por qué comprar vino en el mercado, con lo cual no les recaía este impuesto. O los que tenían ganados y comían de sus carnes, pues tampoco tenían que pagar el impuesto. Y los hidalgos no pagaban las sisas, tenían una cédula para que cuando fueran a comprar no les hicieran este recargo y eso lo llevaban como a gran gala porque era pues su privilegio por ser hidalgos. Y otra forma de recaudar impuestos fueron las dehesas. Las dehesas no es ni más ni menos que una porción de tierra, de pasto, que se acota y se deja para subastarla al mejor postor, de manera que pueda los ganados del postor entrar a comer esa dehesa, esa hierba, y se retira, por tanto, del aprovechamiento común de todos los vecinos. Para hacer eso había que pedir licencia al rey, había que pagarle al rey por adhesar una determinada partida del término y luego se subastaba al mejor postor, con lo cual pues era una manera de recoger ingresos tanto para la corona como para el municipio y además solucionaba la papeleta de muchos ganaderos que tenían sus ganados aquí y que no tenían que ir a buscar hierbas a otras zonas, sino que podían ponerlos a comer en las dehesas que se hacían. Y muchos de los regidores tenían buenas cabañas de ganado, con lo cual pues esto era un tema que les interesaba y que también pues dio mucho juego, ¿no? Por unas cosas y por otras, por pleitos con Chinchilla, hubo muchos pleitos también en función de las dehesas, no todos querían hacer dehesas, Chinchilla hacía dehesas y teníamos una comunidad de aprovechamiento del término, Ellín hacía dehesas, todas las poblaciones alrededor hacían dehesas. Había muchos pleitos por cómo uno quería poner la dehesa, el otro la contradecía. Al final, entre unas cosas y otras, entre la depreciación de los ingresos y el aumento de los gastos, para que se haga una idea, llegando a mediados del siglo, nuestro concejo tenía una deuda de 34.000 ducados, una auténtica fortuna, y por tanto esto indica que las arcas municipales no solo estaban exhaustas, sino que se debía una cantidad brutal. Y luego estaba el capítulo de los gastos militares, que también, digamos, era pues muy relevante, ¿no? Saben que es una época en la que hay muchas guerras que no se desarrollan en el territorio de Albacete, pero sí que nuestra población tiene que contribuir bien con hombres que engrosan los ejércitos o bien con dinero. Hay, bueno, pues muchas ocasiones, ¿no? Ahí he puesto algunas, por ejemplo, en 1558, cuando la conquista de Orán, pues tuvieron que pagar aquí en Albacete 450 ducados pues para los gastos de la guerra. Cuando la conquista de Portugal, cuando Felipe II consigue unir Portugal a la corona hispánica, pues hubo una junta del marquesado para ver, y a Albacete le tocaron contribuir con 20 carros, con sus mulas y con sus guías. Como Albacete era una villa con mucho comercio, pues era una contribución adecuada, pero se resistían mucho a hacerla porque, claro, al mandar los carros con las mulas y tal, pues muchos de ellos o se perdían o morían los animales y al final no solamente dejaban de ganar aquí con su comercio, sino que además perdían el carro y los animales. En el siglo XVII encontramos sobre todo pues contribuciones para defender la costa levantina de los ataques de los corsarios, de Morat Arraiz y de otros corsarios, y también contribuciones sobre todo en los años 40, cuando se está produciendo las campañas de Cataluña y de Portugal. Saben que durante el reinado de Felipe IV hay unas rebeliones, Portugal se separa de la corona hispánica, Cataluña al final no, pero pues todo eso da lugar a muchos conflictos y Albacete tiene que contribuir. Claro, cuando llegaban las peticiones de que se contribuyese, pues aquí se hacía la ceremonia de acatamiento, la ponían encima de su cabeza, la reverenciaban y tal, y daban ahí unos discursos muy encendidos de la defensa de la monarquía, pero intentaban por todos los medios contribuir con lo menos posible. Esto es así, ¿no? Es también muy humano. Incluso los hidalgos que había en la villa, que se supone, bueno, pues que estaban un poco dedicados al servicio de las armas, se suponía, porque luego en la realidad no era así, pues también se veían un poco compelidos a, incluso durante la campaña esta de Cataluña, en los años de 1642, el mismo rey Felipe IV fue al frente del ejército hacia las tierras catalanas.
y llamó a una leva de hidalgos que le acompañaran. Pues los hidalgos de aquí de Albacete se excusaron pues todos con muy diversas razones, ¿no? Unos porque era viudo y tenía hijos pequeños, otro porque estaba ocupado en los oficios concejiles y cómo iba a dejar de gobernar aquí el municipio para irse. Al final la mayoría lo que hicieron fue contribuir con alguna cantidad de dinero para ayuda de los que sí que iban a la guerra. Y bueno, pues era muy difícil no solamente el recoger impuestos en moneda, sino sobre todo el recoger hombres para que combatieran. Hay algunos casos pues un poco anecdóticos, pero que no dejan de ser bastante llamativos. Por ejemplo, en 1934 Arce tenía que mandar 15 hombres y hubo que recurrir a prender a 15 mozos, ponerlos en la cárcel del ayuntamiento, estaba en la Plaza Mayor, y mandarlos en 2 carros esposados y con 6 guardias de arcabuces a Murcia, lo cual pues no deja ninguna duda de la poca voluntariedad que tenían de ir los 15 mozos. Pero es que en 1644, cuando hay que hacer una nueva leva de hombres para mandar a las campañas y tal, los regidores tienen que salir de noche, un poco a tapadillo, a prender mozos, a ver a los que se encuentran por la calle, y tienen tan poco éxito y no prenden casi a ninguno, que el comisionado les amenaza con que se los va a llevar a ellos mismos, aunque son mayores, a combatir. Al final no se los llegó a llevar, pero bueno, es un poco indicativo de las dificultades que había y de las deserciones que luego había. Al final, desde 1647, deciden contribuir con dinero. Y mira que el dinero era difícil por las deudas que había, pero era todavía más difícil o casi imposible contribuir en hombres, ¿no? Además de esto, cuando pasaban por aquí tropas, y esta es una zona de mucho paso, ¿no?, del Levante hacia el interior y demás, pues había que alojarlas, y les designaban casas para que alojaran a los soldados. Los soldados no siempre eran gente pacífica, ¿no? Y entonces, bueno, pues había muchas quejas de que si los soldados iban robando ganados. Algunos, pues curiosamente, se quejaron de que los soldados les exigían que les pusieran gallinas para comer y otros manjares, y que, bueno, pues que les mandaran a los capitanes que no les exigieran ese tipo de manjares. Bueno, pues problemas diferentes y algunas violencias que ocurrían y demás. Y por aquí, por nuestra población, también pasaron personajes de entidad, ¿no? Por poner solamente unos cuantos casos, don Juan de Austria pasó por aquí una noche, el 28 de mayo de 1568, le buscaron para darle una cena, unas terneras y algo de caza y demás, y bueno, pues fue un paso rápido. Pero Felipe II, cuando venía creo de las Cortes de Monzón en marzo de 1586, sí que pasó con toda su comitiva y le hicieron pues unos recibimientos adecuados. Entró por la puerta de Chinchilla, salió por la de San Sebastián, se aderezaron las calles, se limpió todo bien. Se buscó, porque claro, había que alojar a toda la comitiva, había que buscar paja para todos los animales que traían, camas para toda la comitiva, manjares para servir al rey y a sus allegados, en fin, se gastó en aquello 400 ducados, una cantidad muy importante. Y en 1647 pasó por aquí también Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, cuando venía precisamente a casarse con él, que era su tío. Y aquí pues también se hizo un recibimiento muy digno. En esta ocasión se gastaron 600 ducados en el paso de la comitiva de Mariana de Austria, igual, ¿eh? Incluso pues sabemos que le aderezaron pues comidas con especias, con azúcares, con almendras, es decir, artículos de lujo a los que en la villa había acceso, aunque fuesen caros, ¿eh? Bueno, pues solamente un poco como anécdota. ¿Por qué la despoblación está en la que veníamos hablando? Pues aparte de esta presión fiscal que les he comentado, es una época en la que hay grandes alteraciones climatológicas. Alternan episodios de sequías muy importantes y otros episodios de lluvias muy severas. Son menos frecuentes los de grandes lluvias, ¿no? Por ejemplo, en junio de 1603 sabemos que hubo unas inundaciones muy importantes, que todo el Alto Fano se inundó, y en la zona donde estaba el convento de Justiniana, donde está más o menos ahora la Unión y el Fénix, fueron tan grandes las inundaciones que hubo que a punto evacuar a las monjas porque se les estaba llenando todo el convento de agua y los sótanos de las casas, las cuevas que había y tal, quedaron inservibles. En 1616 pues hubo una avenida de agua, se rompió el malecón que salvaguardaba la zona de la avenida de los Llanos y se inundaron también las huertas. Pero como digo, eran más frecuentes o más severos los periodos de sequías, ¿eh? En el año, por ejemplo, 1603 hasta 1605 hubo 15 meses en los que no llovió ni una sola gota después de la inundación anterior. O en 1651 también 15 meses de sequía. Esto suponía que, claro, las hierbas se agostaban, los ganados no podían comer, las cosechas se malograban
Eso suponía una crisis de subsistencia, unas hambrunas tremendas, y esto, claro, evidentemente influía sobre la población. ¿Qué soluciones había? Pues hacer rogativas. Normalmente el ayuntamiento pedía que trajeran a la Virgen de los Llanos, tenía derecho a pedirlo, se traía en procesión, se hacían rogativas, oraciones y demás, impetrando la lluvia, una vez se conseguía, otra vez no. Pero como digo, es un problema que se ve repetido a lo largo de esta época. Y otro problema que influyó en la despoblación y que nos va a sonar muy actual, como no, son las epidemias. Había diferentes razones, ¿no? Esta zona es una zona de mucho empantanamiento de agua, ya lo hemos comentado, ¿no? La acequia del riego, pues a menudo, por no limpiarla, se obturaba con lo que se llamaban marmotas, brozas que se obturaban y tenían que venir, a veces eran portugueses, otras veces eran moriscos, que a pala franca, se llamaba palafranqueros, porque a pala franca desbrozaban el cauce y lo dejaban otra vez expedito. No solamente por el encharcamiento para la salubridad, sino también porque el comercio se dificultaba si las aguas rebosaban de la acequia e inundaban los caminos de tránsito. Y también pues existía conocimiento como la suciedad, la falta de limpieza de las calles era un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades epidémicas. Esta es una citación de un ayuntamiento de 1648, donde con la ortografía de la época, ¿no?, pues se dice: ¿cómo saben que por la mala olor que causa la sangre que se derrama en el matadero de la villa, que estaba más o menos en la Plaza Mayor, poco por la zona de la calle Carnicerías que tenemos ahora, y la inmundicia que se echa se causa muy mal olor y podría resultar de ello la enfermedad contagiosa de peste? No hay que entender la peste bubónica, sino en general pues enfermedades contagiosas producidas por esa falta de salubridad. Y además pues también teníamos la circunstancia de que Albacete, pues era un lugar de mucho comercio y mucho tránsito, estaba muy expuesto a contagios por vehículos o por mercancías o por personas que pasaban. Y como los efectos eran devastadores, pues el ayuntamiento no titubeaba, tomaba medidas draconianas. Tenemos varios episodios de enfermedades contagiosas, lo que entonces se llamaba pestes. Muchos venían desde Levante, era una zona en la que entraban a través, pues a lo mejor, de los puertos. Otra, por ejemplo, en 1614 venía desde Málaga. Y vamos a comentar un poco pues las medidas que se tomaban, ¿no? Normalmente el aviso se recibía desde alguna autoridad superior. Generalmente el corregidor enviaba cartas y avisaba a las poblaciones de que había algún foco, por ejemplo en Málaga o en Valencia o donde fuese, ¿no? Entonces, al recibir esa noticia, pues aquí los capitulares, los oficiales del ayuntamiento, se ponían en contacto, mandaban correos con esas poblaciones para enterarse bien de qué tipo de enfermedad era, de cómo se manifestaba, en qué lugares estaba produciéndose, y cuando tenían estas noticias lo que hacían era cercar la villa. Se dejaban solamente, ya saben que bueno, pues la muralla ya en esta época había desaparecido y había pues cercas de mala calidad que para la ocasión pues se remozaban, había trabajos que decían forzosos para los vecinos para poner estas cercas en buena forma, ¿no? Y dejaban solamente dos puertas abiertas, una de San Sebastián en el camino hacia Madrid y otra la puerta de Chinchilla. Y tenían que tener mucho cuidado porque muchos vecinos abrían portillos para ir a sus huertas, sobre todo desde la zona de la calle La Cava que bajaba hacia las huertas, pues muchos abrían portillos y esto estaba prohibido. Para prohibirlo, pues recurrían a veces a poner amenazas de excomunión a los que rompieran la cerca y abrieran portillos. Pero de manera más práctica lo que hacían era vigilar con turnos de guardia. En el siglo XVII lo encontramos a menudo, que hacen unos turnos, empezando por los regidores y los alcaldes y demás, y van dando vueltas para ver que no rompa nadie la cerca ni abra portillos. En las puertas ponen guardianes y les entregan un listado de los lugares donde estaba manifestándose la enfermedad, para que no dejen entrar a nadie que venga de esas zonas, ni productos o mercancías que vengan de estas zonas. Como un caso un poco que nos puede resultar casi curioso, o bueno, bastante curioso, y que si cambiáramos aquí un poco los nombres y las circunstancias, casi creo que lo podríamos haber extraído de las noticias de hace pocos días, pues es un caso de un aislamiento que se hizo aquí en el año 1648. Se detectó que dos mujeres que vivían en la calle de la Cava pues murieron de forma repentina, ¿no? Y se atribuyó a un mal contagioso, un tipo de epidemia, no sabemos de qué tipo exactamente, que venía de Murcia, y se dijo, esto se recogió en las actas del ayuntamiento, que era pues se habían probado unas ropas que venían de Murcia. Bueno, por lo que fuera, el caso es que las personas que habían sido contactos estrechos, diríamos ahora, de estas dos difuntas, pues las aislaron. Y para aislarlas las llevaron a una ermita, la ermita de San Sebastián,
estaba ya pues en la salida hacia Marli y tal. Ahí la estuvieron varios días y después incluso a una hereda más apartada que estaba fuera de la población donde no vivía nadie. ¿Cuál era el problema? Que estas personas a las que pusieron en aislamiento eran gente sin recursos. Y claro, tampoco les podían dejar trabajar por evitar que, si estaban enfermos, expandiese la enfermedad. No tuvieron más remedio que darles socorros para que no se murieran. No tanto a lo mejor por caridad, sino porque si se morían, pues igual iban a decir que era por la infección o por la epidemia, iba a ser peor, ¿no? Eran 28 personas, que no eran pocas personas, ¿no? Y el ayuntamiento acordó darles 25 panes, 6 libras de carne, la libra es algo menos de medio kilo, fíjense, y algunas coles para 28, ¿eh? Y el gasto no debía ceder de 20 ducados, ¿eh? Con lo cual, pues realmente, seguramente estas personas no morían de hambre, pero tampoco tuvieron muchas sobras. Pero bueno, lo pongo un poco como ejemplo de lo que se llama aislamiento en la época. Claro, la epidemia producía gastos muy cuantiosos, todo esto de levantar la cerca, todo esto de poner guardias, todo esto de vigilar, de evitar también que entraran mercancías, era dinero. Y para eso pues tampoco titubeaban. A veces, por este es una cita del año 1600, una de las epidemias, donde el ayuntamiento se puso muy fuerte y dijo que para los gastos que hiciera falta embargaban a los que eran los arrendatarios de las rentas de los propios, que les dieran, hasta que no les dieran 800 reales, no les soltaban, ¿eh? Y lo tendrían que hacer así. En esta ocasión no les he copiado más por no perder aquí o por no invertir más tiempo, pero incluso llegaron a amenazar con penas de horca a los que se saltaran las medidas, ¿eh? No sé hasta qué punto lo podrían haber ejecutado, pero el ayuntamiento en esta ocasión se puso, pues digamos, muy firme con estos temas. Una vez que ya se recibían noticias de que ya iba desapareciendo la enfermedad, pues se intentaba lo antes posible quitar este aislamiento, igual que ahora, ¿no? Eran partidarios de levantar lo más pronto posible el control por no perjudicar el comercio, que era muy importante para la economía de los vecinos. Esto lo notificaban al corregidor, el corregidor lo refrendaba y terminaba el aislamiento. Bueno, ya hemos comentado un poco de qué vivían aquí los albaceteños, ¿no? Pero bueno, vamos a insistir un poquito en las actividades económicas. Ya hemos comentado que era una población con una base agrícola muy importante, ¿eh? Este también, no sé si lo ven muy bien, es una cita de un ayuntamiento de 1606, donde, preguntados los capitulares acerca de qué vive aquí la gente, pues dicen que aquí se vive de la crianza de ganados y del cultivo de la tierra. Los más potentados tienen ganados y cereales, y el vino lo tienen todos, ¿eh? El vino era el cultivo, la uva, el cultivo más frecuente tanto de los más potentados como de los pobres, ¿no? Para conseguir que hubiese buen abastecimiento de los materiales necesarios en la población, de la alimentación, pues el concejo se encargaba de controlar el abasto de trigo. El trigo era un elemento fundamental porque con él se hacía, como bien saben, el pan, y era un alimento de primera necesidad. Desde mediados del siglo XVI empiezan a establecer un pósito. El pósito es un granero municipal en el cual se hace acopio de cereales, se les da luego para sembrar a los labradores, o en épocas de carestía pues se consigue con el almacenamiento de granos pues luego poder hacer pan y cohonestar la falta de granos que pudiera haber. Claro, en esta época que hemos dicho que había tantas épocas de sequía, pues realmente no siempre bastó el pósito para subvenir a las necesidades. Por ejemplo, en 1630, el regidor que estaba encargado del tema de la compra del trigo, que era Diego de Otazo, se llevaba las manos a la cabeza porque mandó a comprar trigo a la zona de Cuenca con moneda de plata en el bolsillo a los que los mandó, y no volvieron después de varios días sin haber conseguido más que 13 fanegas, y cada día se gastaban aquí 30, con lo cual tenían apenas para 10 días y no había más, ¿no? Bueno, pues esto era un problema muy importante, y además a lo largo del siglo XVII otro problema que fue surgiendo es que el capital del pósito se fue empleando no para comprar granos y para hacer almacenamiento, sino para pagar impuestos o para comprar mercedes o para hacer donativos a la hacienda real. Con lo cual el pósito se fue descapitalizando y al final quedó casi sin efecto. Por cierto, aquí no hubo un edificio, parece, dedicado específicamente a pósito, ¿eh? Ahora veremos que hubo al menos una época en la parte baja de la sacristía de San Juan, ahora se lo enseñaré. El ayuntamiento se encargaba de nombrar las panaderas que tenían que hacer el pan. Se nombraba
11 panaderas a las que se les daba el trigo se llevaba a los molinos y con esa harina hacían el pan y también controlaban que la calidad del pan fuese adecuada en proporción también a lo que habían recibido. Solamente como muestra les pongo un poco el precio de lo que sería el pan, que también lo fijaba el concejo, porque esto nos da una idea un poco de lo que sería el nivel de vida y lo que valían las monedas, porque el pan es un artículo de primera necesidad y todo el mundo necesita comprar pan. En 1600 un pan de 1 libra, que como digo es poco menos de medio kilo, valía, fijado el precio, en 6 maravedís. Fíjense que llegando a los años 40 el pan de libra y media, que si siguiera la misma proporción tendría que haber valido unos 9 maravedís, se puso en 12, en 14 y en algún momento hasta en 16 maravedís. Fíjense la cantidad que supone y cómo se ha incrementado el precio del pan. También se fijaba el precio de los artículos necesarios para el abasto de la población, por ejemplo la carne. Aunque la carne, como ven, tiene unos precios bastante elevados, y cuando ahora veamos los salarios que cobraban los trabajadores, pues verán cómo comer carne era algo reservado a personas de mayor nivel o ocasiones muy especiales. Calculaban en 1602 que hacían falta de 3.500 a 4.000 carneros para abastecer la población, una cantidad de animales muy importante. Y era difícil encontrar quien quisiera hacer este abastecimiento, porque había que darle una de la dehesa, a la que llaman del abastecedor o del abastecedor, para que pactaran los ganados de la persona que se comprometía a hacer el abasto. Como los precios que se fijaban, pues parece que no salían a cuenta, muchas veces no había nadie que quisiera hacer postura, aunque aquí muchos regidores tenían cabañas ganaderas y acabaron haciendo el abasto ellos mismos y fijaban precios bastante elevados, 36 a 34 maravedís cada libra, con lo cual pues era un precio que, si lo ponemos en relación con el pan, era bastante elevado. El aceite se fijaba en unos 24 maravedís la libra, y también se vendían artículos ciertamente que ya diríamos de lujo, ¿no? Por ejemplo la nieve, se hizo un pozo de la nieve, lo hizo un particular, ahí almacenaba la nieve durante el invierno y luego en el verano vendía nieve, y también se fijó un precio de 2 a 3 maravedís por libra para que pudieran refrescarse las bebidas y demás. En las actividades agrícolas el concejo pues era quien fijaba muchas de las actividades, por ejemplo la regulación de los cultivos que habían de hacerse. En 1648 tenemos una noticia de que ordenaron que se limitara el cultivo de melones, porque los melones consumen mucha agua y se consideraba más apropiado gastar ese agua en los abrevaderos para el ganado, que era pues algo un poco de interés, sobre todo para los regidores, que eran los que, como digo, tenían ganados, y limitaron el cultivo de melones. También marcaban cuando había de empezarse la vendimia. Hubo incendios forestales en esta época, ¿no? En 1602 tenemos una noticia de un incendio en el Nuevo Monte de San Pedro, que quizás fuera provocado porque fue un poco en conflicto con lo del tema del abastecedor del ganado y demás. Aunque se investigó, no se supo quién lo había producido y bueno, pues al final se vendió esa leña. También se ocuparon, incluso desde la corona, de hacer repoblación forestal. En los años 20, don Diego de Oca, que era el corregidor, por 2 veces recibió órdenes y las hizo cumplir de repoblar árboles, ¿no? En 1624 se mandaron plantar 3.000 árboles que no debieron de prosperar, porque 2 años después, en 1126, se ordenan plantar otros 4.000, con lo cual pues posiblemente la repoblación forestal no fue muy importante o no tuvo mucho fruto. Regulaba también el concejo los salarios que tenían que pagarse a los trabajadores. Y claro, hay que pensar que ellos eran propietarios de haciendas y de cabañas ganaderas y tenían mayor interés muchas veces en que los salarios no fueran muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ven algunas regulaciones porque nos puedan servir un poco solamente de comparación pensando en el precio de los mantenimientos. En 1599, pues por ejemplo, pues un albañil o un podador se estipuló que ganará 2 reales diarios. 2 reales son 22 maravedís. Contando que por aquella época cada libra de pan valía 6 maravedís, hagan ustedes la cuenta de lo que podía comprar una persona después de un día de trabajo que fuera de sol a sol, desde la salida del sol hasta la puesta. Esta noticia del año 1600, pues la traigo porque me parece aquí curioso, creo que es la primera vez que se habla de bocadillos. Aquí los propietarios dicen pues un poco, ¿no?, que bastante cobraban los segadores en este caso,
porque les daban la costa. Y la costa, según la costumbre de esta tierra, era darle de comer bocadillo por la mañana, almuerzo, sopa, comida, merienda y cena. Y que eso era un gastazo, ¿eh? Y que por lo tanto bastante hacían con darles 4 reales al día, 44 maravedís de costa. Años después, en 1127, pues encontramos unos salarios un poco más elevados. A los pobladores, por ejemplo, ya dan 4 reales y medio con el vino, o 5 si no les daban vino, ¿no? Bueno, pues ya vemos que tienen un poco más de coste, pero también es verdad que los precios habían subido, ¿no? Esto eran actividades agrícolas, ¿eh? También había, digamos, a lo que diríamos artesanía o industria, ¿no? Aquí hubo elaboración de paños, ¿eh? Y esto lo sabemos porque había un oficio en el concejo que era fiel del hierro. El hierro no era ni más ni menos que la marca con la que se marcaban los paños que se hacían en la viña. Este oficio solía recaer en algún sastre, ¿eh? A lo largo del siglo, de la primera mitad del siglo XVII se va perdiendo, pero esto nos indica que era pues una actividad importante cuando un oficial se dedicaba a marcar los paños, ¿eh? Y sería pues un poco, como diríamos, una denominación de origen, un contraste de calidad de que los paños eran adecuados. Aquí no hubo, parece, en esta época gremios importantes. Cuando alguien quería empezar a ejercer un oficio, lo citaba los alcaldes ordinarios y hacían una prueba ante los veedores, otros expertos en el oficio, de que realmente eran capaces, y entonces pues les daba licencia para poner su tienda, tener aprendices y poder ejercer el oficio. Desde luego el comercio era una fuente muy importante aquí en la economía, ya lo hemos comentado, porque además Albacete tenía privilegios de ciertas exenciones fiscales de no pagar ciertos impuestos, por ejemplo, el impuesto de aduana de Puerto Seco con la raya del Reino de Valencia. Chinchilla estaba dentro de las 12 leguas que sí que pagaban ese impuesto, sobre todo sobre los ganados, pero Albacete consideraba que no lo estaba. Hubo también muchos pleitos por hasta dónde llegaba las 12 leguas, según cómo se medía la legua y tal, pero bueno, esa exención de ciertos impuestos pues hacía también que se favoreciera el comercio, en este caso de animales de labor. Hubo también episodios de bandolerismo, ¿no? Que claro, pues había que reprimir porque evidentemente desfavorecían el comercio. Y bueno, pues sabemos en alguna ocasión, en 1948, el corregidor, que entonces era don Antonio José de Lugo, los corregidores solían ser de capa y espada, más que letrados eran de capa y espada, pues levantó una partida en unas pocas horas para ir a perseguir a un bandolero que se llamaba Pedro Andrés, y era el año 1643, no sé si lo he dicho bien, y consiguió efectivamente atrapar a los bandoleros, porque sabemos que poco después ahorcaron a 2 en la plaza, que entonces eran muy expeditivos y no se paraban en muchos temas, ¿no? Muestra del comercio importante y del paso de mercancías y de pasajeros es que en la villa había, en nuestra villa, muchos mesones, ¿eh? Nos quedan los nombres de algunos y bueno, pues me gusta ver ahí esos nombres, ¿no? Porque son nombres como evocadores. Muchos estaban en la zona de la Plaza Mayor, ¿no? Por ejemplo, el del León o de los Leones, entre la plaza hacia la calle Albarderos, que se llamaba de las 2 puertas porque tenía 2 puertas, una a cada lado. El de la Maluenda y el de la Pierla, que eran de la familia Carrasco, estaban también en la zona de la plaza, de la Fruta, el de Poveda, ¿eh? Vengo a poner ahí el mesón de María Guijarro por una anécdota que quería comentarles, porque en 1933 resulta que se asentó en ese mesón un capitán que venía, don Antonio de Arinzano, que venía a reclutar hombres para llevárselos a su compañía. Se asentó en el mesón y todo el que pasaba por el mesón pues lo quería allí alistar, ¿no? María Guijarro se hartó de ver al capitán allí porque no iba nadie por su mesón, ante el riesgo de que el capitán le echara mano. Y protestó ante el concejo para que le ordenaran al don Antonio de Arinzano salir del mesón y dejar aquello tranquilo, porque ella no tenía negocio por aquello, ¿no? Bueno, pues un poco solamente pues una anécdota de cómo funcionaban todas las cosas. El parador de la Cuesta, en la zona de que estamos ahora, pues en la cuesta de la calle Concepción, era también de los Carrasco, era una zona muy, muy importante. Lo arrendaban por 500 reales, era una cantidad importante. ¿Y cómo sería que don Pablo Carrasco, en la segunda mitad del 17, lo arrendaba con condición de que los estiércoles de las caballerías que paraban allí los tenía que coger él para abonar sus tierras? Es decir, que aquello debería pasar por allí muchas caballerías. Como muestra de lo que era la crisis de esta época, pues hacer constar que en 1949 3 de los mesones de la Plaza Mayor, no sabemos cuáles, estaban cerrados, por lo cual esto indica también pues la depreciación del comercio y la disminución de los pasajeros. ¿Cómo era la población?
pues nos quedan pocos edificios de los notables que tuviera. Esto no era una ciudad monumental, pero tenía sus edificios notables, ¿no? Hasta nuestros días ha llegado la iglesia parroquial de San Juan, la actual catedral, que entonces era la parroquial. Saben ustedes que las bóvedas se cayeron en 1545, se hundieron, entonces bueno, pues hubo que empezar los arreglos, hubo dificultades porque había poco dinero, y al llegar en 1560 se para la construcción de la iglesia porque se ordena, el obispo, el provisor que viene, ordena que se construya una sacristía. Esa sacristía es la que vemos prácticamente a día de hoy, tal en su estado más o menos tal como estaba. En esta sacristía saben ustedes que hay unas pinturas de Grisalla que ha publicado Luis Guillermo García Saúco, que no sabemos quién era el autor, posiblemente era algún pintor que pasó por aquí por Albacete, un pintor de formación italiana, manierista, quizá pues yendo de camino hacia las obras de arte o los contratos que estaban haciendo en el Escorial. El caso es que pintó aquellas grisallas, no sabemos quiénes, pero quiero decir que había cierto movimiento y cierta capacidad también de apreciar obras artísticas a la moda de aquel entonces, ¿no? Como anécdota, en 1652 los oficiales del ayuntamiento consiguieron del obispo una licencia para que les pusieran escaños para sentarse en la capilla mayor, porque cuando iban a misa pues querían que se viera que ellos eran los oficiales del ayuntamiento. Hasta el final del siglo no se consigue cerrar las bóvedas más o menos en el estado en que las vemos ahora, y bueno, pues esta es una foto de cómo era la sacristía, cómo era y cómo es hasta ahora. En esta parte inferior es donde digo que durante al menos unos años estuvo el pósito, el granero, y se decía que no tenía muy buenas condiciones porque había mucha humedad y los granos se estropeaban. Y bueno, pues las bóvedas en el estado actual que tienen, bueno, pues se cierran a finales del siglo XVII, es un arquitecto de la Atlas Miera, Gregorio Díaz de Palacios, el que hace este cierre. ¿Qué más edificios notables había? Pues los conventos. Había 2 conventos masculinos y 2 conventos femeninos. Convento masculino, el de los franciscanos, que no queda de él prácticamente nada. La zona del claustro es lo que es el actual conservatorio. La iglesia estaba en la plaza del periodista Antonio Andújar, y la parte que hablábamos de la veleta es por una veleta que tenían los frailes en el extremo ahí de la tapia del convento. La comunidad de agustinos tenía su convento en lo que era la Audiencia, que tampoco pues ha desaparecido y tampoco queda nada, pero eran unos templos importantes donde se mandaban enterrar muchos de los notables, tenían sus capillas y sus enterramientos con sus retablos y demás. Todo esto ha desaparecido. Como convento femenino tenemos el de las franciscanas, que es el actual sede de institutos albacetenses, que ustedes conocen. Este sería, lo ven ustedes ahí, el claustro, y el de las justinianas, que era de la Concepción y que estaba en la zona de Altozano, más o menos está el edificio de la Unión y el Fénix actual. También había bastantes ermitas, nos quedan constancia en la documentación, aunque no existe ninguna ya en la actualidad. Había una de la Santa Cruz, donde había una reliquia del Lignum Crucis, de la Cruz de Cristo. La ermita de Nuestra Señora del Rosario en el camino al Salobral, que marca todavía la actual calle del Rosario, el trayecto. Y la ermita de la Concepción de la Cuesta, que se funda en torno a 1560 por la Cofradía de la Concepción y de Santana, y que es el germen de la actual parroquia de la Inmaculada que tenemos, ¿no? Se intentó poner un convento de franciscanos descalzos, pero las demás comunidades se opusieron. Y hasta 1672 no es cuando vienen los franciscanos al convento de los Llanos, y ahí hacen unas escrituras con los regidores cuando se asientan en él. Y habría también casas principales de familias notables de las que no se ha quedado nada. Los Carrasco tenían una casa muy importante en la parte de lo que es el Altozano, tenían otra casa en la Cuesta. Esta portada de los Picos, que ahora está puesta en lo que es la Posada del Rosario, no corresponde ahí, era de una casa que estaba en la calle Gaona y que también estaba posiblemente ligada a la familia Carrasco. De todo esto, pues por desgracia, no nos queda prácticamente nada. Y para terminar, yo quisiera que hiciéramos un poco de repaso sobre las personas, ¿no? Y para ver las personas, no tanto por ellas, sino por lo que nos dicen un poco de lo que sería la forma de vivir, por una parte, digamos, de los potentados, entre comillas, los notables, y por otra, de los marginados, porque creo que entre los dos extremos pues podemos ver un poco cómo se desenvolvía la vida de la población. Esta familia de las que les voy a hablar es la de los Carrasco, a las que me he referido ya varias veces, porque eran los dueños del oficio de alférez mayor. Vienen de Chinchilla, su origen está en Chinchilla, son 2 hermanos en el origen, no hay más, pero bueno, Pedro Carrasco el mayor y Miguel de Villanueva.
Miguel de Villanueva tiene 2 hijos que son Pedro Carrasco y Pablo Carrasco. Y Pedro Carrasco el mayor tiene 2 hijas, María y Catalina. Catalina quizá fuera una hija natural, que luego se cría dentro de la familia, no está muy claro. El caso es que casan los 2 hijos de Miguel de Villanueva con las 2 hijas de su hermano Pedro Carrasco. Aquí ya vemos un poco la endogamia que había entre las familias, esto era muy frecuente. El matrimonio no se decidía por amor ni por las inclinaciones de los contrayentes, sino por las familias, pues para mantener las posesiones o para reforzar lazos. Bueno, pues el caso es que Pedro Carrasco, que tiene el oficio de alférez mayor de 1559, y Pablo Carrasco, que gana una hidalguía, se la compra al rey por 5.000 ducados en 1573, por los servicios también que le ha hecho durante la Guerra de Granada y de la Guerra de las Comunidades, como digo, él se convierte en hidalgo, el otro hermano no, y se casan con sus primas hermanas. Bueno, pues resulta que Pedro y doña María Carrasco no tienen descendencia. Esto pasa en aproximadamente un 12% de las familias de regidores que yo he podido controlar. Una buena parte no consiguen tener descendencia. O los que tienen algún hijo, hasta un 23% no sobreviven los hijos a los padres. Fíjense, por ejemplo, el caso de Pablo y doña Catalina Carrasco, la otra pareja, que tienen 11 hijos, ni más ni menos, y solamente los 3 que ven ahí en color rojo son los que llegan a adultos. Por tanto, pues ahí vemos un poco la mortalidad infantil tan importante que había en la época, incluso entre familias, digamos, de potentados, cuyas condiciones de vida pues serían un poco más lujosas, digamos, o mejor alimentación, aunque la salubridad quizá no fuera igual. El caso es que la mortalidad infantil era muy importante. Y fíjense también otra costumbre que había: cuando moría un niño, pues luego se ponía el mismo nombre a otros. Por ejemplo, aquí hay 3 Pedros, de los cuales ninguno sobrevivió, porque este Pedro, que se bautizó en 1577, al año siguiente ya bautizan a otro hermano con el mismo nombre, señal de que el primero había fallecido para la época. De los 3 que viven, María la casan con un hidalgo de la Jineta. Juan es el que va a tener el oficio de alférez mayor de su tío, que va ligado a un mayorazgo. Ven que él nace en 1571, y, como digo, es el que es el dueño de la vida municipal durante la primera mitad del siglo XVII prácticamente. Tiene un mayorazgo, tiene oficio de alférez mayor, lo desempeña ininterrumpidamente en toda su vida, consigue poder nombrar un teniente en el que pone uno de sus sobrinos, acumula varios regimientos que los pone en ejercicio con otros amigos o parientes suyos, es muy cercano a varios corregidores, hace teniente de corregidor, hace incluso alcalde de ordinario, saca un privilegio para poder ser alcalde ordinario, es familiar del Santo Oficio, con lo cual, bueno, pues el respeto que eso suponía, y consigue en 1615 comprarle al rey un privilegio de villazgo para su heredamiento de Pozorrubio, que era una pequeña aldea. Pero con esto él consigue llamarse señor de vasallos, aunque los vasallos fueran pues los pocos que vivirían allí haciendo pues las labores del campo. Esto también detrae este término del término de Albacete, pero bueno. Y la última hermana que sobrevive, doña María Magdalena, cuando nace su padre ya es hidalgo, y por eso ya en las escrituras ya aparece como doña María, aunque es una niña. La confirma el obispo que viene desde Cartagena cuando tiene menos de 3 años, y ya se anota como que es doña María Magdalena, a la que confirma el obispo con 3 años. Se casa con un caballero que es del hábito de Calatrava, es un 24 es un regidor de Córdoba, tiene 2 hijos, el mayor muere pronto, se le entierra en el convento de San Agustín, y el segundo, don Luis Páez, es el sobrino que va a apoyar o que va a estar muy en relación con su tío don Juan Carrasco. Se casa con una dama de Córdoba, y bueno, pues la familia, como digo, va haciendo pues un poco todo lo que sería el dominio de la vida municipal. Don Juan Carrasco también se casa, y se casa primero con una mujer que es de la familia de los Bazanes. Recuerdan ustedes a don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, que tiene su Museo de la Marina ahora en Viso del Marqués, ¿no? Parece un poco extraño verlo ahí en pleno corazón del interior, pero don Álvaro de Bazán se dice que él nunca conoció la derrota, fue un gran almirante en tiempos de Felipe II, participó en la batalla de Lepanto, estuvo en la conquista de Lisboa, Portugal, iba a comandar la Armada Invencible, la muerte se lo llevó antes. El caso es que era pues un noble de primer orden, y con una familiar de este Álvaro de Bazán se casa primero don Juan Carrasco. Esto quiere decir que tenían relaciones, digamos, de alto nivel y a nivel de la corte. De este matrimonio parece que no quedan hijos,
ella muere antes de 1611, aunque sigue hablándose con la familia, hay noticias de que aloja a alguna tía de esta mujer, una vez fallecida ella, la aloja en su casa y demás. El caso es que cuando él ya está viudo, cerca de 1628, cuando él tiene ya entonces 57 años, que para la edad era una edad, para la época una edad bastante elevada, se casa con doña Brianda de Oca, que es hija de uno de los corregidores que he mencionado, don Diego de Oca, que ha sido corregidor aquí en 2 periodos, que además tenía un hermano, don Álvaro de Oca, que era miembro del Consejo de Órdenes, que tenía muchos cargos, que fue incluso regente del Consejo de Navarra, con lo cual entronca con una familia también bien relacionada y con buenos oficios en la corte, y además recibe 4.000 ducados de dote, aunque parece que luego el pago no fue del todo. Pero sobre todo lo que gana fundamentalmente es que con ella empieza a tener hijos y tiene 6 hijos. Entre ellos suponemos que el ansiado varón, que nació en 1634. Todo parecía ir muy bien, pero a veces el destino tiene unas bromas un poco curiosas, porque en 1637, en un verano, en un mes de agosto, fallecen con poco tiempo de diferencia don Juan Carrasco, que era mayor, tendría unos 66 años, y pocos días después su sobrino don Luis Páez. Yo pienso que debía haber algún tipo de enfermedad epidémica, porque si no, no es normal tampoco que fallezcan con tan pocos días de diferencia, sin que sea por accidente, sino por enfermedad, 2 personas. Y también en esta época falleció el alguacil mayor, que también era joven. Bueno, quizá fuera algún brote epidémico. El caso es que murieron de manera imprevista estos dos. Don Luis, por cierto, se quiso enterrar en el convento de San Agustín y mandó que fuera cerca de la pila del agua bendita y que no se pusiera en su tumba ninguna ostentación, aunque su mujer luego, que fue la que hizo el testamento por él porque él estaba muy enfermo, dice que le mandó enterrar con el hábito de la Orden de Santiago, él era caballero, con su espada y su daga, pero sin ostentación. Bueno, el caso es que la viuda de don Juan, doña Brianda, que hemos visto antes, muy joven, se queda con unos niños muy pequeños, el único varón tiene apenas 3 años, y se queda en una situación económica muy mala, porque aunque son muy poderosos, han invertido mucho dinero, tienen muchos bienes que son de mayorazgo, que se pueden, digamos, usufructuar, pero que no se pueden enajenar, no se pueden vender, y lo que se le queda es una deuda de 200.000 reales, muy pocos bienes libres y niños por criar, y sin saber qué va a pasar. Pues esta mujer tuvo el coraje de sacar adelante a la familia. Empezó a vender oficios de los que había o encabezarlos en otras personas. En un mercader, Roque Cornejo, le da uno de los oficios a cambio de un pago que él le hace, vende esclavos que tenía y el oficio de alférez mayor lo pone en cabeza de su hermano, don Alonso de Oca, que también era un gran caballero pero que aquí no estaba en Albacete. Con lo cual hay una quiebra en el poderío de la familia de los alféreces mayores porque pues, el que lo ejercía no estaba aquí en Albacete. Cría a los hijos, el hijo lo coloca de paje en la corte de Felipe IV, le hace también tomar un hábito de la Orden de Santiago y en 1651, cuando tiene apenas 17 años, ya coge el oficio de alférez mayor y va a ser el que va a ejercerlo durante la segunda mitad del siglo XVII. Estos son los antecedentes de luego la familia que al final acaba siendo la del Marqués de Molins, que para todos ustedes resultará muy conocido, ¿no? Pues estos son sus antepasados, ¿no? Las hijas que sobreviven, que solamente son 2, son 3, pues una no se casa, pero las otras 2 se casan también con hidalgos de buen nivel de otras poblaciones y doña Brianda consigue pues sacar a la familia. Ella muere en 1668, se manda a enterrar en la sepultura del convento de San Francisco donde estaba enterrado don Juan Carrasco y es curioso porque ella, aunque además deja muchas deudas, pero encarga un entierro llano como el que se le hace a los pobres que mueren en el hospital. No sé si es por un sentimiento de humildad o por un sentimiento de ganar el cielo con esa humildad, y indica que sea un entierro de pobre, vestido su cuerpo con el hábito de San Francisco. Bueno, muy brevemente ya, porque el tiempo lo vamos consumiendo, otra familia, la de los Cedeño de Mesa y los Rola. Aquí lo que quisiera sobre todo destacar muy brevemente es cómo en esta familia pues hay una persona, doña Isabel de Espinosa de Alarcón, hija de un regidor, que se casa con su primo hermano. Por cierto, aquí también vemos un poco la diferencia de apellidos. Fíjense que Gabriel de Espinosa, que es el padre, tiene un hijo que se llama Gabriel de Espinosa y otro que se llama Francisco Cedeño de Mesa. Los apellidos no siguen la regla como ahora, de los padres,
sino que se ponían el apellido que puede ser el del padre, el de la madre o el de un pariente al que querían homenajear, con lo cual, bueno, pues los apellidos es un auténtico mare magnum y es muy difícil seguir los parentescos si no hay escrituras que lo. El caso es que vengo a decir que doña Isabel de Espinosa se casa muy joven con su primo hermano, don Juan Sedeño de Mesa, y el primer parto lo tiene con poco más de 16 años. Con este primer marido tiene 6 hijos, como ven en un espacio de 10 años, 6 hijos bautizados, porque lo que traje son quizá más abortos. Muere el primer marido y muy rápidamente se casa con otro hidalgo, don Jerónimo Rola, que viene de la zona de Valencia, y tiene de nuevo muchos más hijos. El último lo tiene con más de 42 años. No importa tanto el caso como el hecho de ver la estrategia de fecundidad expansivas, cómo intentar tener todos los hijos posibles, porque luego a la edad adulta llegaban pocos, ¿no? Y solamente por ver un poco el destino de los hombres y el de las mujeres en las familias notables, vamos a comparar a 2 hijos del primer matrimonio. El primer matrimonio, uno de los hijos, Alonso Manuel Sedeño, pues hereda los oficios del padre. Como la madre se vuelve a casar, pierde la tutela se la hace su abuela paterna. Enseguida lo meten a hacer oficios del concejo, con 17 años, que era ilegal todavía, y el primer año lo rechazan porque no tenía ni la mayoría de edad, que era 25. Debía ser un hombre pues un poco arrebatado, ¿no? De él sabemos que tuvo un pleito por estupro, no fue el único, había en esta época bastantes pleitos por estupro, por palabras de casamiento no cumplidas, ¿no? Y al revés de lo que dice la literatura, de los duelos de capa y espada, de los allegados que matan al galán, no, aquí no hay nada de esto, aquí lo que hay es una denuncia y recurso a la justicia. La estuprada era doña Francisca de Castañeda, que no era noble, pero era de una familia que tenía aquí mucho raigambre, y bueno, pues le denuncian a y al final de un proceso le ponen una multa de 2.500 ducados y 2 años de destierro, que no los llega a cumplir, quizá porque bueno, pues le perdonan, quizá a cambio de alguna contribución monetaria. La mujer ya se han ido a Chinchilla junto con la familia, se casa allí con José Pérez, y bueno, pues el asunto se soluciona con la multa y un pequeño destierro. Esto no le impide seguir su carrera de oficios, y se casa pocos años después él con otra noble, doña Catalina Manrique de Anglada, con la que tiene varios hijos, hace una carrera en la administración municipal, y cuando llega a los años 40 y le quieren llevar al ejército para acompañar al rey y tal, es uno de los que se excusa diciendo que en ese momento ya es viudo, que tiene 4 hijos pequeños y que él no puede ir. Luego ya se va a Toledo y sale un poco de nuestro ámbito. Su hermana, doña María Sedeño, pues tiene una vida completamente distinta. Como vemos, se quedan huérfanos de padres muy jóvenes, la madre se casa, ella vive al principio con el segundo marido de la madre, pero bueno, pues por una razón o por otra, enseguida entra como novicia en el convento franciscano de la Encarnación, en el que es ahora la sede del Instituto de Estudios Albacetenses. En el año 1612, cuando tiene 16 años, hay una escritura de profesión en la que su padrastro, don Jerónimo Rola, y su madre, pues la llevan al convento, la comunidad la acepta y establecen la escritura del primer año de noviciado para que dan 20 ducados y 12 fanegas de trigo al convento. Al cabo de un año está la escritura ya de profesión para la que hay que llevar una dote, para ser monja, digamos, de primera categoría, la dote eran 800 ducados. A cambio de darle su padrastro y su madre esta cantidad, ella tiene que renunciar a la herencia que le corresponda y la madre le da una renta de 20 ducados cada año, pues para que lo pase mejor en el convento, con la condición de que cuando la madre muera la renta será de 40 ducados. Bueno, pues puede parecer un poco duro, pero seguramente en comparación con el matrimonio, los azares de los partos y demás, pues podría ser una vida bastante cómoda. Además, como curiosidad, las monjas de este convento casi todas firman las escrituras, cuando hacen una escritura de arriendo, de lo que sea, con su nombre. Ella firma María Soror, en latín. Con lo cual, quizá pues el nivel cultural en esta comunidad de mujeres en las que además había muchas hijas de regidores, pues posiblemente era elevado y quizás no fuera tan mala vida, ¿no? Bueno, y frente a esto, ya para terminar, porque el tiempo nos está pasando mucho, ¿cómo vivía la población marginal? Había varios grupos de población marginal. Uno de ellos eran los moriscos. Los moriscos hemos comentado que vienen aquí en Albacete deportados, Cuando sobre la hacienda de las Alpujarras en 1568, una de las medidas que se toman es sacar de la zona a muchos moriscos, que la verdad es que algunos eran moriscos de paz, es decir, que ni siquiera habían participado en la rebelión, pero les sacan de la zona
donde estaban y les llevan, esto es el año 1570, en pleno mes de noviembre, les traen, subiendo los pasos de la sierra, vienen a la meseta y aquí en Albacete parece que se asientan 300 en el año 1570. Para un concejo que entonces era pequeño, pues la verdad es que es un contingente de población notable. Siguen llegando más moriscos, no todos se quedan aquí, otros siguen su camino hacia la meseta, y para 1586 parece que quedaban aquí unos 490. Sigue siendo un contingente importante para lo que era la población de la villa. ¿Cómo vivían estas personas? Bueno, durante el camino hay testimonios pues, de que muchos, algunos dicen que un 20%, otros limitan más, hubo mucha mortalidad, sobre todo de personas mayores, de mujeres y de niños. Pero cuando llegan aquí, pues son una gente bastante productiva, que tenía costumbre de poner en regadío los terrenos, hacen huertas, se dedican mucho también al cultivo de moreras y a la crianza de gusanos de seda, con lo cual, bueno, pues son bastante industriosos, aunque en general el grupo se mantiene como un grupo bastante pobre. Es un grupo que está cohesionado entre sí y hay una cierta discriminación hacia ellos, porque sabemos, por ejemplo, que les asignan la iglesia del Hospital de San Julián, que estaba enfrente de la actual Catedral de San Juan, del parroquial, para que oigan ellos mismos. Ellos, desde luego, son cristianos, son cristianos nuevos, pero son cristianos. Les asignan la iglesia del Hospital de San Julián para que oigan ellos mismos. Y al cabo de más de 30 años de estar en Albacete, aún le dicen en los documentos granadinos. Todavía les siguen considerando como unos extranjeros. Sabemos que comen pan de cebada, que era el pan reservado a los más pobres, con lo cual podemos pensar que el nivel no era muy bueno. Sí que hubo algunos, como por ejemplo la familia Aláscar, que tuvieron un notable nivel de riqueza. De entre los Aláscar, Diego de Aláscar, por ejemplo, pues fue arrendador de rentas del concejo, fue estanquero de la pimienta, prestó incluso, fue fiador de otros, en fin, que consiguió un cierto nivel. Cuando están un poco asentados, en el año 1609 se decide la expulsión de los moriscos, ya son tiempos de Felipe III, y tienen que salir. Algunos salen, tienen que vender sus huertas, también se benefician de ello algunos de los regidores, algunos notables de aquí que compran a precios reducidos. Otros intentan quedarse y algunos pues intentan hacer ahí escrituras como de que ellos son cristianos viejos y que no tienen nada que ver con el grupo de moriscos. Algunos se quedan, algún herrera se queda. El caso es que también afecta a nuestra población el hecho de que por aquí pasan comitivas de moriscos que van expulsados y que van a embarcar en los puertos de Levante, en Cartagena o demás. Y cuando pasan por aquí hay que darles ayudas porque vienen algunos pues muy mal, hay que darles algo de comer, hay que contribuir con guardias para que puedan seguir su camino. Tenemos algunas noticias sobre gitanos. Las noticias que tenemos se relacionan más con sus habilidades artísticas, porque aparecen gitanos que aparecen haciendo danzas en celebraciones y en procesiones. En 1625 vienen aquí a Albacete unos gitanos a avecindarse, unos gitanos herreros y comerciantes, que Felipe IV les había dado un privilegio para que se avecindaran donde quisieran, porque cuando estuvo en Sevilla le hicieron ahí unas danzas y tanto le gustó su arte que les dio ese privilegio de poder avecindarse donde quisieran y se vinieron a Albacete en 1625. No faltaba un grupo de población, de mendigos, pensemos en la crisis económica tan importante, mucha gente se había quedado sin nada de lo que subsistir. Y en esto pues tenemos que decir que aquí el concejo fue bastante duro, no tuvo compasión. En 1649 se ordena, por ejemplo, que expulsar de la villa a todas aquellas familias incluso que no tuvieran trabajo, incluso con pena de 200 azotes y 10 años de destierro, es decir, unas penas muy duras. Y las mujeres, algunas quizá porque se dedicaban a la prostitución, al no tener otros recursos, que las expulsaran aunque hicieran más de 6 años que estaban en la villa. Todo el que no pudiera demostrar que tenía una fuente de mantenimiento, expulsión con unas penas muy duras, una cosa terrible. Y no faltan esclavos. También es un poco chocante a lo mejor para nuestra mentalidad y por aquí estamos un poco alejados de los circuitos de comercio de esclavos, pero aquí no faltaron esclavos. Era un signo de distinción social. Ahora nos resulta una práctica repugnante, pero aquí tenían esclavos muchos pudientes. Era alguna manera pues de distinguirse, ¿no? La mayoría de esclavos se dedicaban pues al servicio doméstico, algunos trabajarían en el campo, pero la mayoría se dedicaban a acompañar a las familias. Algunos llegaron a tener cierto apego, ahí tenemos alguna escritura de algún dueño que en su testamento les libera pues, por lo bien que se ha portado con él a lo largo de su vida, ¿no?
Algunos sabemos que eran africanos, otros dicen que eran de color membrillo, pues, y algunos blancos. Muchos de ellos dicen habidos de buena guerra, no sabemos de qué guerra, si de alguna incursión en la zona del Magreb, pero bueno, el caso es que los había, estaban marcados algunos de ellos con M's y con S's, algunos fueron rebeldes, algunos se escaparon, pero en general parecen haber estado integrados en la familia. Incluso encontramos muchas escrituras de bautismos, bautismos de adultos, que se bautizan en la fe católica y que les hacen de padrinos potentados. La mujer y el hijo del corregidor, de don Diego de Oca, por ejemplo, fueron los padrinos de bautismo de una esclava que se llamaba Aja y que tomó el nombre de María. Era pues una manera, yo creo, también un poco pues de hacer ver esa labor, ¿no?, de caridad o de integrar en la sociedad. Y no faltaba el bautizo de hijos nacidos de esclavas sin padre conocido. Esto era frecuente y a menudo también se vendía a las madres con los hijos o a los hijos solo, que desde luego pues era una práctica terrible, pero que en la época estaba bien instaurada y que incluso clérigos tenían esclavos y comerciaban con ellos sin mayor problema. Me hubiera gustado hablarles de 1000 cosas más, de sanidad, de educación, de cómo era la mentalidad, de cómo se vestía la gente, de cómo eran las casas, de los testamentos, de los ritos en la muerte, pero creo que ya me he pasado mucho de tiempo, con lo cual pues me queda darles las gracias y espero que en otras ocasiones podamos hablar más. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues yo estaría encantada. Muchas gracias por su atención.